¿Qué es el concepto de responsabilidad? Ya sabes, aquí, por ejemplo, mucha gente diría que confiemos en el proceso interno, el proceso canónico de la Iglesia. Esas son las palabras del cardenal Luis Tagle, y, aunque nunca menciona al Papa Francisco por su nombre, la forma en que habla de la responsabilidad y de confiar en el proceso interno de la Iglesia hace que la gente se fije en él. En un Vaticano sacudido por los escándalos y el secretismo, este vídeo ha suscitado nuevas preguntas. ¿Ha sido destituido el Papa Francisco en secreto? ¿Formaba Tagle parte de un complot para ocupar su lugar? Ha dicho muchas cosas que la gente considera revelaciones discretas. Analicemos todo lo que ha estado sucediendo. La muerte del Papa Francisco y el auge de las teorías de la conspiración. El 21 de abril de 2025, el mundo recibió la impactante noticia de que el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica de 88 años, había fallecido. Según los informes oficiales, murió de un derrame cerebral y un fallo cardíaco, una causa plausible dada su avanzada edad y sus problemas de salud documentados. Sin embargo, en cuestión de horas, el panorama digital se inundó de especulaciones, teorías y acusaciones directas que sugerían que algo mucho más siniestro podría haber ocurrido dentro de los muros sagrados del Vaticano. ¿Qué hizo que este momento en particular fuera propicio para las teorías conspirativas? Para entenderlo, debemos examinar el contexto del papado de Francisco y las tensiones que se habían estado gestando durante años dentro de la jerarquía de la Iglesia. El Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Argentina, fue una figura polarizante desde el momento en que pisó el balcón de la Basílica de San Pedro en 2013. Sus reformas progresistas, su énfasis en la justicia social y su disposición a abordar temas controvertidos le granjearon tanto admiración como una intensa oposición dentro de los círculos católicos. Durante sus 12 años de papado, Francisco frustró constantemente las estructuras de poder tradicionales dentro de la Iglesia. Redujo el poder de la curia, el órgano administrativo del Vaticano, que históricamente había ejercido una enorme influencia. Nombró cardenales del sur global, desplazando el centro de gravedad de la Iglesia fuera de Europa. Quizás lo más controvertido fue que a menudo tomaba decisiones unilaterales, sin consultar al colegio cardenalicio, lo que hizo que muchos se sintieran excluidos del proceso de toma de decisiones. Su estilo impredecible, sus comentarios improvisados y su disposición a desafiar siglos de tradición eclesiástica crearon un ambiente en el que tanto las facciones progresistas como las conservadoras se sentían inseguras sobre lo que podría suceder a continuación. Esta imprevisibilidad se convirtió en un sello distintivo de su papado y, según los teóricos de la conspiración, posiblemente en una de las razones por las que algunos, dentro del Vaticano, querían que se fuera. La oposición a Francisco no se ocultaba en las sombras. Altos cargos de la Iglesia, como los cardenales Raymond Burke, Gerhard Müller y Robert Sarah, criticaron abiertamente a Francisco por sus posturas progresistas, y algunos incluso calificaron su papado de catástrofe, o lo acusaron de herejía. La gestión del Papa de las reformas financieras y sus controvertidas medidas geopolíticas, como su acuerdo con China sobre el nombramiento de obispos, alimentaron aún más la discordia interna, lo que nos lleva al sospechoso momento en que se produjo la muerte del Papa Francisco. Justo un día antes de su fallecimiento, el domingo de Pascua, 20 de abril de 2025, Francisco se había reunido con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Esta reunión, aunque aparentemente rutinaria, se convirtió en el centro de extrañas especulaciones en Internet, con hashtags como "What had Vance killed the Pope", "J.D. Vance mató al Papa", que se hicieron tendencia en las redes sociales. Aunque la mayoría de estas publicaciones eran claramente satíricas, con usuarios que bromeaban pidiendo a Vance que se reuniera con Putin a continuación, reflejaban un auténtico trasfondo de sospechas sobre el momento de la muerte de Francisco. Pero las teorías no se limitaron a Vance. De hecho, se extendieron mucho más allá, hasta los oscuros pasillos del propio Vaticano, con acusaciones de que facciones poderosas dentro de la Iglesia Católica habían orquestado la muerte de Francisco para silenciar su voz progresista e impedir que revelara secretos delicados del Vaticano. Aún más impactantes fueron las afirmaciones que surgieron en febrero de 2025, meses antes del anuncio oficial de la muerte de Francisco. El arzobispo Carlo María Viganò, una figura controvertida conocida por sus críticas a Francisco, afirmó supuestamente que el Papa ya había fallecido en ese momento, citando informes médicos contradictorios del Vaticano. Viganò acusó a una Iglesia profunda de encubrir la verdad, aunque no se ha verificado ninguna fuente primaria de su declaración. Estas afirmaciones fueron repetidas por múltiples usuarios en las redes sociales. Otras publicaciones en redes sociales fueron aún más lejos,
y un usuario afirmó que Francisco había fallecido el 25 de febrero de 2025 y que el Vaticano lo había ocultado para distraer la atención de la publicación de la lista Epstein. Otro alegó una conspiración global en la que Qatar, Irán, Rusia, China y otros países habían asesinado a Francisco mediante armas cibernéticas sónicas, afirmaciones que carecían de pruebas que las respaldaran. Pero, ¿qué pruebas tenemos realmente sobre la salud del Papa Francisco en los meses previos a su muerte? La realidad es que Francisco llevaba tiempo padeciendo graves problemas de salud. A principios de 2025 fue hospitalizado por una doble neumonía, un diagnóstico especialmente preocupante, dado que a Francisco le habían extirpado parte de un pulmón en su juventud. Sus problemas de salud estaban bien documentados y coincidían con la causa oficial de su muerte. Durante la hospitalización de Francisco, el Vaticano luchó contra una ola de desinformación. Influencers italianos de las redes sociales como el octavo rey de Roma y Air Bombolino obtuvieron millones de visitas difundiendo afirmaciones de que un estado profundo papal ocultaba la muerte de Francisco. Algunos incluso se infiltraron en el Hospital Gemelli para demostrar que Francisco había fallecido o estaba ausente. El Vaticano respondió con actualizaciones periódicas sobre su estado de salud, incluyendo la publicación de fotos y un mensaje de voz de Francisco, pero los escépticos persistieron, alegando que eran falsos o generados por inteligencia artificial. Este clima de sospecha y la histórica asociación del Vaticano con el secretismo crearon un terreno fértil para que florecieran las teorías conspirativas tras la muerte de Francisco. Pero, ¿qué hay de las acusaciones específicas que involucran al cardenal Luis Antonio Tagle? El cardenal Tagle, a menudo denominado el Francisco asiático, se ha convertido en uno de los principales candidatos a suceder al Papa Francisco. A sus 67 años, el cardenal filipino ha sido un aliado cercano de Francisco y comparte muchas de sus opiniones progresistas. Su juventud, carisma y visión reformista lo han convertido en el favorito en las apuestas, con una probabilidad de 3-1 de convertirse en el próximo papa. Las teorías conspirativas que rodean la posible implicación de Tagle en la muerte de Francisco se derivan de su posición como principal candidato a la sucesión y de su estrecha relación con la agenda progresista de Francisco. Según estas teorías, Tagle, posiblemente en colaboración con otros miembros del Vaticano, orquestó la destitución de Francisco para acelerar su propio ascenso al papado, manteniendo la apariencia de continuar con el legado de Francisco. Sin embargo, es fundamental señalar que estas afirmaciones carecen de pruebas fundamentadas. No hay documentos, testimonios de denunciantes ni pruebas físicas que respalden las acusaciones de juego sucio en la muerte de Francisco, y mucho menos la participación de Tagle. La mayoría de las teorías se basan en la desconfianza histórica hacia el Vaticano, en vagas referencias a la política de la Iglesia o en conexiones especulativas basadas en la posición de Tagle como posible sucesor. Para evaluar adecuadamente estas afirmaciones, es necesario comprender el contexto más amplio de las teorías conspirativas sobre el Vaticano y sus precedentes históricos. La Iglesia Católica ha sido durante mucho tiempo objeto de teorías conspirativas debido a su autoridad centralizada, su influencia global y su aparente secretismo. Desde la Reforma, las críticas protestantes han presentado a la Iglesia como una institución monolítica y ávida de poder. Acontecimientos como la conspiración de la pólvora de 1605 alimentaron las sospechas de conspiraciones católicas para derrocar gobiernos, a pesar del alcance limitado del complot y de la falta de participación del Vaticano. En la América del siglo XIX, figuras como Lyman Beecher advirtieron de complots católicos para dominar el valle del Mississippi, lo que reflejaba el temor a la inmigración católica. La obra de Samuel Morse de 1835, Conspiración extranjera contra las libertades de los Estados Unidos, acusaba a los jesuitas de socavar la democracia estadounidense. Estos antecedentes históricos establecieron un patrón de sospecha hacia la Iglesia Católica que sigue influyendo en las teorías conspirativas modernas. Quizás el precedente histórico más relevante para las actuales teorías conspirativas en torno a la muerte de Francisco sea el caso del Papa Juan Pablo I, que murió en 1978 tras solo 33 días como Papa. Su repentina muerte desató teorías de envenenamiento relacionadas con supuestos escándalos financieros, a pesar de que las investigaciones no encontraron pruebas de juego sucio. El libro del autor británico David Jalop, publicado en 1984, In God's Name, en nombre de Dios, popularizó esta narrativa, aunque el libro de John Cornwell, publicado en 1987, A Thief in the Night, Un ladrón en la noche, la desmintió,
argumentando que las pruebas eran especulativas. Las similitudes entre las teorías conspirativas que rodean a Juan Pablo I y al Papa Francisco son sorprendentes. Ambas implican acusaciones de complots internos en el Vaticano para silenciar a un papa que amenazaba intereses poderosos. Ambas se centran en afirmaciones de informes médicos incoherentes, y ambas surgieron en un clima de desconfianza hacia la transparencia del Vaticano. Sin embargo, al igual que las teorías sobre Juan Pablo I, fueron finalmente desmentidas. Un examen crítico de las afirmaciones sobre Francisco revela importantes debilidades en la narrativa conspirativa. La Iglesia Profunda y los secretos del Vaticano. El término Iglesia Profunda surgió en las últimas décadas, especialmente durante la era Trump, como un análogo católico del Estado Profundo secular, una supuesta camarilla de funcionarios no elegidos que frustran los programas populistas. Estas teorías suelen centrarse en el Papa Francisco, el Concilio Vaticano II y los elementos progresistas dentro de la Iglesia, mezclando las quejas tradicionalistas católicas con las conspiraciones políticas contemporáneas. Muchas de estas teorías remontan los orígenes de la Iglesia Profunda al Concilio Vaticano II, que modernizó las prácticas de la Iglesia. Tradicionalistas radicales, como Taylor Marshall en su libro Infiltration, alegan que el Concilio Vaticano II fue orquestado por masones, comunistas o clérigos liberales para diluir la ortodoxia católica. Las afirmaciones de Marshall se basan en gran medida en un documento del siglo XIX imposible de verificar, comparado por sus detractores con los fraudulentos Protocolos de los Sabios de Sion. El arzobispo Carlo Maria Viganò, figura destacada en estos círculos, ha condenado documentos del Concilio Vaticano II como Nostra Aetate, que renuncia al antisemitismo, como prueba de una neorreligión que socava el catolicismo tradicional. Viganò saltó a la fama tras acusar a Francisco de encubrir los abusos clericales. Su carta de 2020 al entonces presidente Trump y sus escritos posteriores abrazan la retórica de QAnon y antiglobalista, alegando la existencia de una iglesia profunda vinculada al Estado profundo. Fue excomulgado en 2024, pero sigue siendo influyente entre los tradicionalistas. Pero, ¿cuáles son los secretos concretos del Vaticano que Francisco supuestamente planeaba revelar? Las teorías conspirativas sugieren varias posibilidades. Por un lado, el Vaticano se ha enfrentado a escándalos financieros documentados, como el escándalo Batileaks de 2012, que reveló corrupción con documentos filtrados que exponían precios inflados en contratos y luchas de poder. Las cartas del arzobispo Carlo Maria Viganò pusieron de relieve irregularidades financieras, y las reformas de Francisco de 2020 despojaron a la Secretaría de Estado del control de las inversiones tras una pérdida de 350 millones de euros en propiedades inmobiliarias en Londres. Estos acontecimientos sugieren que Francisco estaba impulsando la transparencia, lo que podría haberle granjeado enemigos. En el foro Route of the Loop de Reddit, los usuarios especularon que la orden de Francisco de 2022 de centralizar los fondos del Vaticano era una respuesta a la corrupción, lo que podría suponer una amenaza para quienes se benefician del statu quo. Algunos escépticos también creen que Francisco tenía la intención de revelar el tercer secreto de Fátima completo, una profecía de 1917 revelada a 3 niños portugueses. El Vaticano publicó lo que afirmaba ser el tercer secreto completo en 2000, describiendo una visión de un obispo vestido de blanco que era atacado, interpretada como el intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, los escépticos, incluidos algunos de R-Catholicism, sostienen que sigue oculto un segundo documento con la interpretación de la Virgen María. En 2024, un hilo de R/Catholicism debatió la autenticidad del tercer secreto, y algunos usuarios descartaron las teorías conspirativas como sin sentido, mientras que otros citaron las cartas de la hermana Lucía como prueba de la supresión. Algunas de las teorías más extravagantes sugieren que el Vaticano posee antiguos registros de encuentros con extraterrestres, posiblemente identificados erróneamente como visiones divinas. El investigador de ovnis Mark Christopher Lee, citado en un artículo del Daily Mail, afirmó que el Vaticano tiene cientos de archivos clasificados sobre ovnis, algunos con siglos de antigüedad. Señaló el tercer secreto de Fátima como un posible avistamiento extraterrestre, y mencionó un incidente de 1933 en el que el Vaticano supuestamente facilitó el traslado de una nave estrellada de Italia a Estados Unidos. En R Above the Norm News, los usuarios debatieron el testimonio de David Grush sobre la nave de 1933, sugiriendo que la implicación del Vaticano indica un profundo conocimiento de la inteligencia no humana.
Los archivos apostólicos vaticanos, rebautizados como Archivos Secretos en 2019, contienen 85 kilómetros de documentos, entre los que se encuentran la solicitud de anulación de Enrique VIII y los registros del juicio de los caballeros templarios. Aunque los estudiosos tienen acceso a ellos con regularidad, los teóricos de la conspiración afirman que las secciones restringidas ocultan conocimientos heréticos o que podrían cambiar el mundo. En Dark Academia, los usuarios especularon que los archivos contienen artefactos romanos no catalogados o textos perdidos, pero reconocieron que secreto a menudo significa personal en latín y no oculto. En Ask Reddit, los comentarios iban desde afirmaciones humorísticas hasta otras más serias sobre textos bíblicos suprimidos. Quizás las teorías más oscuras afirman que el Vaticano alberga aquelarres satánicos o prácticas ocultistas. La obra de ficción Windswept House, de Malachi Martin, alega la existencia de redes satánicas clandestinas entre el clero. Algunos usuarios de Reddit en Catholicism hacen referencia a ello, pero no hay pruebas verificables que lo respalden. En Catholicism, un usuario mencionó en tono jocoso un edificio del Vaticano deformado que se asemeja a una serpiente como prueba del satanismo, mientras que otros descartaron tales afirmaciones por absurdas. Es importante señalar que estos supuestos secretos varían mucho en cuanto a su verosimilitud. La corrupción financiera dentro del Vaticano está bien documentada, con escándalos reales como Batileaks y el Acuerdo Inmobiliario de Londres que confirman los problemas dentro de la institución. Sin embargo, las reformas de Francisco abordaron estos problemas públicamente, lo que sugiere que él era parte de la solución, no una amenaza para exponerlos. El debate sobre el tercer secreto de Fátima está alimentado por el escepticismo, pero carece de pruebas de un encubrimiento. Las acciones de Francisco, como la consagración de Rusia y Ucrania en 2022, están en consonancia con el mensaje de Fátima, no con la supresión. En cuanto a los ovnis, el compromiso científico del Vaticano y sus declaraciones sobre la posibilidad de vida extraterrestre muestran una apertura a las cuestiones cósmicas. Pero las afirmaciones sobre archivos ocultos o la intención de Francisco de revelarlos son especulativas y carecen de fuentes primarias. Los secretos históricos y teológicos, supuestamente ocultos en los archivos del Vaticano, son en gran parte ficticios. Los archivos son un recurso académico, no una cámara acorazada de conocimientos prohibidos. Las afirmaciones sobre documentos sensacionalistas se inspiran en su mayoría en la cultura popular. Y las teorías sobre actividades satánicas tienen su origen en tópicos anticatólicos y carecen de base creíble. Entonces, ¿dónde encaja el cardenal Tagle en estas teorías conspirativas? Como uno de los aliados más cercanos de Francisco y uno de los principales candidatos a sucederle, Tagle ha sido implicado en algunas de las narrativas más especulativas que rodean la muerte de Francisco. La acusación principal es que Tagle, posiblemente en colaboración con otros miembros del Vaticano, orquestó la destitución de Francisco para acelerar su propio ascenso al papado, manteniendo la apariencia de continuar con el legado de Francisco. Tagle, a menudo denominado el Francisco asiático, comparte muchas de las opiniones progresistas del difunto Papa y se le ha posicionado como sucesor natural para continuar sus reformas. A sus 67 años, el cardenal filipino tiene juventud, carisma y una visión reformista que le convierten en el favorito para convertirse en el próximo papa. Su posición como aliado cercano de Francisco y posible sucesor le convierte en un blanco fácil para las teorías conspirativas. Sin embargo, es fundamental señalar que no hay pruebas concretas que vinculen directamente a Tagle con ningún complot contra Francisco, al menos por ahora. Las teorías se basan en conexiones circunstanciales y motivos especulativos, más que en hechos documentados. El momento de la muerte de Francisco, aunque conveniente para el posible ascenso de Tagle, puede explicarse perfectamente por la avanzada edad del Papa y sus problemas de salud documentados, sin necesidad de recurrir a teorías conspirativas. Además, la logística para orquestar un complot de este tipo sería extraordinariamente compleja y arriesgada. Francisco estaba bajo supervisión médica constante, y cualquier circunstancia sospechosa en torno a su muerte probablemente habría sido detectada por los numerosos profesionales sanitarios que lo atendían. Pero, ¿qué hay de la dinámica de poder más amplia del Vaticano que podría influir en estas narrativas? La estructura jerárquica y la política interna del Vaticano crean facciones con intereses contrapuestos, lo que puede alimentar las especulaciones sobre complots y contracomplots. Un factor importante es la división entre los elementos conservadores y progresistas dentro de la Iglesia. El papado de Francisco se caracterizó por un giro hacia posiciones más progresistas en cuestiones como el cambio climático, la desigualdad económica y los derechos de los homosexuales.
Este cambio alienó a muchos conservadores dentro de la Iglesia, incluidos cardenales poderosos y organizaciones laicas influyentes. Como aliado cercano de Francisco, Tagle representa una continuación de este giro progresista, lo que lo convierte en blanco de la oposición conservadora. Las teorías conspirativas que lo vinculan con la muerte de Francisco pueden reflejar esta división ideológica y servir como una forma de deslegitimar el posible papado de Tagle antes incluso de que comience. Otro factor es el contexto geopolítico mundial, en particular las complejas relaciones del Vaticano con grandes potencias como China y Estados Unidos. El acuerdo del Vaticano con China sobre el nombramiento de obispos, negociado durante el papado de Francisco, ha sido controvertido, y los críticos acusan a la Iglesia de comprometer sus principios para apaciguar a Pekín. El cardenal Parolin, otro de los principales candidatos al papado, desempeñó un papel fundamental en la negociación de este acuerdo, lo que ha dado lugar a especulaciones en las redes sociales sobre su supuesta condición de hombre de China en el Vaticano. Aunque no hay pruebas que vinculen a China con la muerte de Francisco, estas tensiones geopolíticas contribuyen al clima de sospecha y a las teorías conspirativas. Las dificultades financieras del Vaticano, incluido un déficit de 83 millones de euros, también alimentan las teorías de que actores externos podrían impulsar a un papa sobre el que puedan ejercer influencia. Un alto cargo de la Iglesia declaró a Politico que los problemas financieros del Vaticano lo hacen vulnerable a los acaudalados donantes de la derecha estadounidense, que podrían influir en el cónclave financiando a candidatos conservadores o ejerciendo presión. El cónclave papal y la verdad detrás de la conspiración. El cónclave papal, que comenzará el 7 de mayo de 2025, reunirá a 135 cardenales electores para elegir al sucesor de Francisco. Este proceso a puerta cerrada, impregnado de tradición y secretismo, invita naturalmente a la especulación y a las teorías conspirativas. Sin embargo, comprender la dinámica real del cónclave puede ayudarnos a separar la realidad de la ficción. Un factor crucial es la composición del colegio cardenalicio. Francisco nombró a 108 de los 135 cardenales electores, lo que le da una ventaja numérica significativa. Sin embargo, esto no garantiza la continuidad de su agenda. Los cardenales nombrados por Francisco son ideológicamente diversos, incluyendo conservadores como Gerhard Müller, lo que dificulta predecir un resultado unificado. Otra complicación es que el estilo de gobierno de Francisco ha dejado a muchos cardenales desconectados entre sí. El historiador del Vaticano Miles Pattenden señala que la centralización de Francisco ha dejado a los cardenales aislados y poco familiarizados entre sí, lo que les dificulta formar alianzas. Muchos se reunirán por primera vez en Roma, lo que creará una dinámica impredecible que se resiste a la manipulación fácil. La dimensión espiritual del cónclave también complica las teorías conspirativas. Muchos cardenales consideran que el proceso está guiado por el Espíritu Santo y dan prioridad a la oración y al discernimiento por encima de las maniobras políticas. Esta perspectiva puede dar lugar a elecciones inesperadas, como se ha visto en cónclaves anteriores, incluida la propia elección de Francisco en 2013. A pesar de estas complejidades, hay varios candidatos claros para suceder a Francisco, cada uno de los cuales representa diferentes facciones y visiones para el futuro de la Iglesia. Entre ellos se encuentran los cardenales Pietro Parolin y Matteo Zuppi, ambos de Italia, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, el cardenal Robert Sara, de la República de Guinea, y el cardenal Peter Turkson, de Ghana. Los diferentes orígenes y perspectivas de estos candidatos reflejan las divisiones más amplias dentro de la Iglesia. El próximo papa tendrá que navegar entre las tensiones entre las facciones progresistas y conservadoras, entre el norte global y el sur global, y entre la tradición y la reforma. Las teorías conspirativas que vinculan al cardenal Tagle con la muerte de Francisco ignoran estas complejas dinámicas y reducen un proceso multifacético a una narrativa simplista de poder y traición. Subestiman la imprevisibilidad del cónclave y sobreestiman la capacidad de cualquier individuo o facción para controlar su resultado. Pero, ¿por qué persisten estas teorías conspirativas a pesar de sus fallos lógicos? Parte de la respuesta se encuentra en el contexto histórico y cultural que rodea al Vaticano. La Iglesia Católica ha sido durante mucho tiempo blanco de teorías conspirativas debido a su autoridad centralizada, su influencia global y su aparente secretismo. Desde la propaganda anticatólicas de la Reforma hasta las narrativas modernas de QAnon, la Iglesia ha sido retratada como una fuerza siniestra y manipuladora en los asuntos mundiales,
Esta desconfianza histórica se combina con el secretismo genuino que rodea algunos procesos del Vaticano, creando un entorno propicio para el florecimiento de las teorías conspirativas. El carácter hermético del cónclave, las relaciones diplomáticas y financieras del Vaticano y la estructura jerárquica de la Iglesia contribuyen a la percepción de opacidad e intriga. Las redes sociales modernas amplifican estas tendencias. Plataformas como X y Reddit permiten que las teorías conspirativas se propaguen rápidamente sin los mecanismos de filtrado de los medios tradicionales. La naturaleza algorítmica de estas plataformas a menudo promueve contenidos sensacionalistas en detrimento de análisis matizados, creando cámaras de eco en las que las teorías conspirativas pueden ganar fuerza. Por ejemplo, cuando influencers italianos de las redes sociales como el octavo rey de Roma afirmaron que Francisco ya había fallecido a principios de 2025, sus contenidos obtuvieron millones de visitas a pesar de carecer de pruebas creíbles. La etiqueta número J de Evans Killed the Pope fue tendencia en X tras la reunión de Francisco con el vicepresidente de Estados Unidos, lo que refleja la rapidez con la que los contenidos especulativos o satíricos pueden dominar el discurso en línea. La pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más estas tendencias, ya que la desconfianza generalizada hacia las instituciones y los expertos ha creado un terreno fértil para las teorías conspirativas. Una película de 2022, Watch the Water, afirmaba que la Iglesia Católica había creado la COVID-19 como un arma biológica basada en veneno de serpiente, y obtuvo más de 640.000 visitas en pocos días, a pesar de carecer de cualquier base científica o histórica. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre las teorías conspirativas que rodean la muerte del Papa Francisco y la supuesta implicación del cardenal Tagle? Tras examinar las pruebas disponibles y el contexto, se desprenden varios puntos clave. En primer lugar, no hay pruebas creíbles que respalden las afirmaciones de juego sucio en la muerte de Francisco. La causa oficial, un derrame cerebral y un fallo cardíaco a los 88 años, es coherente con sus problemas de salud documentados, entre los que se incluyen una doble neumonía y la extirpación parcial de un pulmón en su juventud. Los esfuerzos de transparencia del Vaticano, que incluyen actualizaciones periódicas sobre su estado de salud y la publicación de fotos y audios, socavan aún más las narrativas conspirativas. En segundo lugar, los supuestos secretos del Vaticano que Francisco podría haber planeado revelar varían mucho en cuanto a su verosimilitud. Si bien la corrupción financiera dentro del Vaticano está bien documentada, Francisco estaba abordando activamente estas cuestiones mediante reformas, y no fue silenciado por amenazar con revelarlas. Las afirmaciones sobre ovnis, el tercer secreto de Fátima o las actividades satánicas carecen de pruebas creíbles y a menudo reflejan inquietudes culturales más amplias que la realidad del Vaticano. En tercer lugar, las teorías conspirativas que vinculan al cardenal Tagle con la muerte de Francisco ignoran la compleja dinámica del cónclave y sobreestiman la capacidad de Tagle para manipular el proceso. La naturaleza impredecible de las elecciones papales, las diversas perspectivas de los cardenales electores y la dimensión espiritual del cónclave hacen que tal complot sea altamente inverosímil. En cuarto lugar, estas teorías conspirativas reflejan tendencias sociales más amplias, como la pérdida de confianza en las instituciones, el efecto amplificador de las redes sociales y la tendencia humana a buscar explicaciones sencillas para acontecimientos complejos. Nos dicen más sobre nuestro momento cultural que sobre las circunstancias reales de la muerte de Francisco. Por último, cabe señalar que las tensiones reales documentadas dentro de la Iglesia, entre facciones progresistas y conservadoras, entre transparencia y tradición, entre centralización y colegialidad, son mucho más interesantes y trascendentales que las narrativas simplificadas que presentan las teorías conspirativas. Comprender estas dinámicas reales ofrece una perspectiva más matizada de los retos a los que se enfrenta la Iglesia Católica en el siglo XXI. A medida que se acerca el cónclave, cabe esperar que continúen las especulaciones y las teorías conspirativas sobre el proceso y su resultado. Algunos afirmarán que la elección está amañada, que potencias externas como China o donantes conservadores estadounidenses están influyendo en la votación, o que ya se han cerrado acuerdos secretos para determinar quién será el próximo papa. Estas teorías cobrarán fuerza en las redes sociales, amplificadas por algoritmos que favorecen los contenidos sensacionalistas frente al análisis riguroso. Pero es probable que la realidad sea más mundana y compleja. Los cardenales electores, que representan diversas perspectivas y regiones, participarán en un proceso marcado tanto por el discernimiento espiritual como por consideraciones prácticas. El resultado puede sorprender a los observadores,
como lo hizo la elección de Francisco en 2013, o puede confirmar las expectativas existentes. En cualquier caso, reflejará la naturaleza multifacética de la Iglesia Católica, más que las narrativas simplificadas de las teorías conspirativas. Gracias por ver este vídeo. Si desea ver otro vídeo tan interesante como este, haga clic en uno de los recuadros de su pantalla ahora mismo.